Hoy quería hacer con ustedes una reflexión acerca de la pandemia que estamos atravesando y la situación política en la Argentina. Ustedes han oído decir ese refrán, es un refrán español que dice: a mar revuelto, ganancia de pescadores. Algunos dicen a río revuelto. En inglés hay un dicho bastante similar y se refiere a una situación que pasa en la naturaleza y que es que cuando las aguas están turbias porque el mar se revuelve, entonces los pescados pierden la capacidad de defensión, ¿no es cierto? Quedan indefensos y entonces es muy fácil para el pescador sacar su ganancia. Bueno, evidentemente nosotros estamos en un mar revuelto, ¿no? Quizás ninguno de nosotros hemos pasado una situación así antes en nuestra vida y evidentemente tenemos que cuidarnos de ser una presa fácil y tenemos que en este momento tratar de ver y porque no sabemos cuánto va a tardar el agua en decantar para que nosotros veamos. Y entonces es importante, y a mí particularmente como pastor, ¿no? Me preocupa esto de ver, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando hay una situación de incertidumbre, lo que se produce normalmente es el miedo. El miedo, ustedes saben que es la tristeza por el mal futuro. Nosotros tenemos miedo de algo que va a pasar. Y entonces es bastante fácil de manipular. De hecho, el demonio manipula mucho el miedo porque como va a pasar, todavía no pasó, quizás pase, quizás no pase. Entonces es bastante fácil decirnos, bueno, va a pasar esto y por eso tenemos que hacer esto, esto y el otro. Y ese miedo que nos causa esa incertidumbre nos paraliza, ¿no es cierto? Todos tenemos la sensación, ¿no es cierto?, de haber sido paralizados por el miedo. Eso lo conocemos, ¿no es cierto? Y entonces son momentos en donde la autoridad mía, ¿no es cierto?, del pastor, pero toda autoridad, en particular la autoridad política que tiene que tomar decisiones por nosotros, tiene que actuar con una gran virtud. Bueno, sobre eso quería hablarles, porque ustedes saben que nosotros somos una república y que la república tiene una división de poderes que tiene un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Bueno, esa estructura de los tres poderes que tienen que ser independientes y que tienen que controlarse unos a otros, no es una estructura que esté dada al azar, y si uno estudia la historia de la cultura se da cuenta que ha llevado muchos siglos y muchos esfuerzos y muchos pensadores de gran envergadura que han logrado de alguna manera este régimen, que no será el mejor ciertamente, que no será perfecto, pero que, bueno, es el que nos encontramos y que tenemos que vivirlo de la mejor manera, porque saben que tiene una deformación, ¿no es cierto? La democracia, que es la demagogia, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que cuidar mucho, mucho nuestro sistema democrático. Esta división de tres poderes tiene una correlación en lo que es la estructura antropológica de la conciencia. Sí, ¿cómo es nuestra conciencia? Todos ustedes lo conocen porque tienen una conciencia, ¿no? La conciencia tiene una conciencia antecedente, una conciencia actual y una conciencia consecuente. Es decir, ¿qué pasa con la conciencia antecedente? Bueno, la conciencia antecedente nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Pondera las posibilidades y entonces elige una que le parece la más apropiada y se la presenta a la inteligencia y a la voluntad. Y entonces ahí
está la conciencia actual, ¿no es cierto? Es decir, nosotros actuamos de una manera consciente cuando hacemos un acto inteligente y libre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vemos una razón para actuar de esta manera y actuamos de esta manera. Y después tenemos una conciencia consecuente, que una vez que nosotros realizamos el acto, nos juzga. Si hicimos bien, nos premia; si hicimos mal, nos castiga. Y hay una cierta independencia entre esas tres conciencias, a pesar de que las tenemos nosotros las tres adentro de nosotros mismos, porque vieron ustedes que no siempre hacemos lo que nuestra conciencia antecedente nos dice. No siempre aplaudimos lo que la conciencia actual decidió, y por eso decimos me remuerde la conciencia, ¿no es cierto? Porque le pareció mal algo que nosotros hicimos. Entonces eso equilibra a la persona y hace que la persona no se convierta en un monstruo, porque una persona que no tuviera una conciencia antecedente que le dijera, mira, tenés que hacer esto, o que no tuviera una conciencia consecuente que le dijera, mira, hiciste mal, se convertiría en un monstruo que actuaría libremente, a su libre arbitrio, caprichosamente, ¿no es cierto? Porque le ha parecido así y lo ha hecho. Bueno, eso tiene su correlato en la división de poderes. ¿Cuál sería la conciencia antecedente? El poder legislativo. El poder legislativo hace normas; esas normas son las formas en que le propone al poder ejecutivo y a la sociedad entera que actúe, que se conforme a esas normas. Esas normas tienen un nivel constitutivo, por ejemplo, cuando es una asamblea constituyente que hace una constitución, ¿no es cierto?, como es el caso de nuestra Constitución Nacional, y entonces esas normas son primarias. Pero después hacen leyes que son, ven un caso concreto, ¿no es cierto?, que pasa a lo largo del tiempo, del espacio, y entonces dictamina, hay que hacer tal cosa en este momento por esta razón. Es decir, que la conciencia antecedente es el poder legislativo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en cada momento, qué es lo que el poder ejecutivo tiene que hacer en cada momento. Por esa razón, un presidente, cuando es elegido, ¿no es cierto?, y asume su cargo, jura, ¿no es cierto?, respetar la Constitución, es decir, jura que él no puede actuar lo que quiere, sino que tiene que respetar esa conciencia antecedente que ya le dictamina primariamente las cosas que tiene que hacer. Después viene la conciencia actual, entonces el poder ejecutivo es el que libremente, ¿no es cierto?, con inteligencia y con voluntad, utilizando de los recursos que tiene, toma las decisiones que hay que tomar para que la historia siga adelante, ¿no es cierto?, es decir, resuelve, por eso se llama ejecutivo, ¿no? Y después, esto que les decía de la conciencia consecuente, se equipara con lo que sería el poder judicial. Es decir, hay un poder que tiene que ser independiente de los otros dos poderes, como los tres poderes tienen que ser independientes entre sí, que va a decir, ¿está bien lo que hicieron? ¿Está bien? ¿Nos parece bien o está mal? ¿No es cierto? Y entonces ese poder judicial va a tener que premiar o va a tener que castigar, ¿no es cierto?, según sea el caso de que se haya actuado bien o que se haya actuado mal. Bueno, entonces nosotros actualmente estamos en un mar revuelto, ¿no es cierto? Evidentemente estamos en un mar revuelto, ¿no es cierto? Nosotros no vemos claramente, pero nosotros somos los peces y tenemos que cuidar a los pescadores, que evidentemente hasta el mono baila por el dinero, ¿no es cierto? Es decir, pueden llegar a querer algún beneficio, ¿no es cierto? Pueden sacar alguna ganancia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en este momento en donde, ya les digo, tiene que haber un ejercicio muy virtuoso del poder
bueno, que el poder legislativo tiene que funcionar plenamente, porque es un momento en donde ese poder tiene que hacer respetar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene que estar respetada por cada una de las normas que se toman, y las normas tienen que no ser decretos de necesidad y urgencia, que es una facultad extraordinaria que tiene el Poder Ejecutivo, sino que ya pasado 2 meses largos de la declaración de esta cuarentena, los que tienen que dictaminar las normas son los que apropiadamente tienen que hacer, aquellos que hemos votado para eso, aquellos a los cuales les pagamos un sueldo para que hagan ese trabajo, que son los legisladores. Los legisladores tienen que representar a estos peces que estamos en este mar turbado y que no queremos que ningún pescador saque su ganancia, sino que queremos nosotros, los peces, estar bien, ¿no es cierto? Ellos tienen que cuidarnos a nosotros. Bueno, así como tienen que hacer valer la Constitución, tienen que hacer valer aquellas normas que tienen un rango constitucional, como los tratados, las leyes preexistentes, el concordato con la Santa Sede, ¿no es cierto?, que están muy, muy anterior a las leyes y por supuesto que infinitamente anterior y por encima de los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, tiene que haber un estado de legalidad, ¿no es cierto? No se puede mantener por urgencia, porque la urgencia siempre tiene que ser por un plazo corto, no puede instalarse la urgencia para siempre, tiene que volver a actuarse de una manera legal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, hacer respetar la Constitución y dictaminar las normas que considere más importantes para este momento, para enfrentar esta situación de crisis. Lo tiene que hacer con la representatividad que tiene el Congreso, ¿no es cierto? Que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y por dos sistemas de representación distintos, representan nuestros intereses, ¿no es cierto? Aparentemente deberían saber qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos conviene, y deberían estar ahí luchando por nuestros intereses. Bueno, ¿qué tiene que hacer entonces el Poder Judicial? Y el Poder Judicial tiene que juzgar, ¿no es cierto? Tiene que cuidar en este momento que se cumplan las leyes, que se cumplan primero las cosas que están preservadas en la Constitución, ya les digo, en las leyes preexistentes, en los tratados internacionales, en el concordato con la Santa Sede. Y entonces, bueno, podría pasar que en este momento, no podría pasar, es decir, en este momento pasa que están en juego cosas muy fundamentales, como puede ser, por ejemplo, la libertad de circulación, ¿no es cierto?, que está en nuestra Constitución, y que, bueno, un decreto de necesidad de urgencia puede suprimirla por un ratito, pero no puede hacerlo de una manera muy permanente. O puede, por ejemplo, la libertad de trabajo o la libertad, por ejemplo, de comercio. Son libertades primarias que están en nuestra Constitución. La libertad de culto está respetada, ¿no es cierto?, por nuestra Constitución, pero además hay un tratado internacional que, les digo, tiene un nivel por encima de todas las leyes de nuestra nación, que es el Concordato con la Santa Sede, que en su artículo primero dice que la nación tiene que respetar la libertad de culto, y que la libertad de culto es un tratado con la Iglesia Católica, así que no me refiero a los otros cultos, pero que la decisión acerca del culto, de hacerlo o no hacerlo, por supuesto, de acuerdo a las pautas que haya que tener en cualquier reunión de personas, como en un supermercado, en un banco o en cualquier otro lugar, tienen que darlas la Iglesia, ¿no es cierto? No tienen que darla el Estado. Y entonces, bueno, el Poder Judicial
tiene que juzgar para que verdaderamente se cumplan esas normas. Y lo que no tenemos que permitir es que exista un poder ejecutivo que sea autónomo. Autónomo significa que se da a sí mismo, las normas, nomias, ¿no es cierto? Entonces, si el poder ejecutivo se da a sí mismo las propias normas por un tiempo prolongado, pues agarrémonos fuerte, porque evidentemente la ganancia del pescador ya sabemos quién se la va a llevar. No puede él ponerse sus propios contrapesos. Si el presidente decide gobernar con un consejo de científicos, esos científicos han sido elegidos por él y podría ser que al ser elegidos por él le dijeran lo que a él le conviene. Y además, por otra parte, ese consejo tendría que estar compuesto de una manera mucho más plural. Ya les digo, en primer lugar, por constitucionalista, porque no estamos ante un problema médico, epidemiológico, no necesitamos solamente infectólogos, sino que necesitamos constitucionalistas que nos digan, ¿no es cierto?, es decir, cómo podemos salir de este estado que ciertamente se puede convertir en un estado que no sea un estado de derecho y que vulnere las libertades individuales. Por otra parte, podría pasar que el consejo, cuando no es el consejo de los científicos, es el consejo de los gobernadores, el consejo de los intendentes, es decir, siempre estamos hablando del poder ejecutivo. Y al hablar del poder ejecutivo estamos hablando de uno de los poderes, de los tres poderes de una república, ¿no es cierto? Es decir, que evidentemente hay que abrir ese juego porque si no, el poder ejecutivo se convierte en un poder autónomo, que se da a sí mismo las normas. Y eso no tiene que pasar nunca, y ya les digo, si llegara a pasar tendríamos que preocuparnos. También, además de haber constitucionalistas, ¿no es cierto?, es decir, de expertos en leyes, tendría que haber en ese consejo economistas, porque evidentemente cuando pase esta pandemia, si pasa en algún momento, vamos a tener que llorar más muertes por falta de trabajo, por desempleo, por represión, por angustia, por suicidio, por viejitos que murieron solos sin estar con sus afectos naturales, que por la propia pandemia. Entonces, particularmente, tenemos que cuidar que el Poder Ejecutivo no asuma esta autonomía. Por ejemplo, en el uso de los medios, ¿no es cierto?, sin los organismos de control que tienen naturalmente. Es decir, ese Poder Legislativo le presenta al Poder Ejecutivo un presupuesto aprobado. Es decir, vos podés usar los recursos de la nación, pero podés usarlos para estos fines. Después, el modo en que lo vas a hacer, lo va a hacer el Poder Ejecutivo. Bueno, el reciente proyecto que ha habido de que fuera el jefe de gabinete el que libremente dispusiera durante este tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, ¿no es cierto?, y que evidentemente se prolonga más de lo que sospechábamos, que pudiera usar discrecionalmente de los fondos de la nación, es un disparate absoluto, ¿no es cierto? Y es que nosotros veamos, ¿no es cierto?, esta ganancia de pescadores y no nos estemos preocupando como deberíamos preocuparnos. Pero no solamente está el presupuesto en su modo más amplio, ¿no es cierto?, como los recursos de la nación, sino que en estos tiempos, ¿no es cierto?, con este tema de la urgencia y con este tiempo del miedo, que ya les digo que puede estar un poquito inflado, ¿no es cierto?, porque no sabemos qué es realmente lo que estamos enfrentando, entonces haya contrataciones que no se hagan como deben hacerse, las compras, que no se presenten los presupuestos que tienen que presentarlos, como lo hacen ustedes, como lo hago yo, en cada decisión que tienen que tomar, ¿no es cierto?, sin concursos,
¿no es cierto? Y por razones de fuerza mayor, ¿no es cierto? Bueno, que pareciera más que razones de fuerza mayor, un piedra libre, ¿no es cierto? Y acá podemos hacer lo que querramos. Por otra parte, esas contrataciones que son de grandes cantidades, evidentemente tienen que obtener precios muy beneficiosos, ¿no es cierto?, para aquel que hace esas contrataciones, y ya han saltado suficientes casos como para que nosotros estemos en una situación de alerta. Bueno, es decir, esta libertad, ¿no es cierto?, que puede tener esta autonomía, que puede tener el Poder Ejecutivo, puede llevar a otras cosas que reales o hipotéticas, ¿no es cierto? Reales, ¿no es cierto?, definir cuánto tienen que cobrar los pobres jubilados, a los cuales hay que devolverle los aportes que ellos ya han hecho, ¿no es cierto? Es decir, no hay que beneficiarlos con ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Y que hay que hacerles esa devolución conforme a las normas que se han establecido para hacer esa devolución, ¿no es cierto? Porque si no es como un préstamo obligatorio, ¿no? Los pobres préstamos, ni préstamo, ¿no? Es confiscatorio, ¿no es cierto? Si no, el Estado se queda con unos bienes que no le corresponden a ellos. Es por las estadísticas. Nosotros hemos tenido ya hace bastante poco, por eso nuestra memoria no puede ser olvidado, un INDEC, ¿no es cierto?, que decía unos números que parecían no coincidir en nada con la realidad que todos nosotros veíamos diariamente. Entonces, que no pasara que estemos también leyendo estadísticas y números que cada vez se aparten más de la realidad, ¿no es cierto? Tanto con respecto a la medición de esta pandemia como con respecto a la medición de los signos de la economía, ¿no es cierto? Porque nos hablan de unos precios que están controlados, pero uno va al supermercado y encuentra que en los precios hay un descontrol total, o encontramos dificultad en entender que las mismas cosas que nos están diciendo son las cosas que nosotros estamos viendo, y eso, cuando pasa eso, hay mentira. Y por otra parte, todas estas diferencias, ¿no es cierto?, entre el dólar, que el dólar es uno, ¿no es cierto?, no es 4, ni 8, ni 6. Bueno, ustedes saben que la Iglesia, para cuando fueron los 200 años de la independencia nuestra, nos propuso que pasáramos de ser de habitantes a ciudadanos. Eso es algo sumamente importante, ¿no? Es decir, tenemos que dejar de ser espectadores para ser actores, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué puede pasarnos? Que todo esto que está pasando y que les estoy comentando, que lo veo yo, lo ven ustedes, ¿no es cierto? Es decir, no estoy inventando nada que se me ocurra a mí, nosotros lo vemos como espectadores, ¿no? Bueno, eso no tiene que pasar, ¿no es cierto? Si nosotros no somos espectadores, nosotros somos ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, esto es nuestro, ¿no es cierto? ¿No? Res pública significa que la res, la cosa, es del pueblo, ¿no es cierto?, que somos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, la cosa es nuestra, ¿no es cierto? Nosotros elegimos a unos administradores porque tenemos que hacer otras cosas. Yo tengo que ser cura, el otro tiene que ser zapatero, el otro tiene que ser almacenero. Entonces elegimos a alguien para que sea el gobernador. Pero en realidad esto no tenemos que olvidarnos, ¿no? La cosa, la res, es pública, ¿no es cierto? Es nuestra, ¿no es cierto? No es privada. Y fácilmente se equivocan, ¿no es cierto?, muchas personas, estos pescadores, que esas cosas que eran públicas pasan a tener, a ser propietarios ellos, y después vemos entonces esos enriquecimientos que no coinciden con lo que pueden haber ganado, ni por sus sueldos, ni por todos los beneficios que hayan podido tener en todos los buenos negocios y en todas las acciones exitosas que hayan podido hacer. Así que bueno, de habitantes a ciudadanos. Piensen mucho en la división de los poderes.
hagan oír su voz, ¿no es cierto? Que para eso la tenemos, ¿no? Estamos en la semana de mayo, en este tiempo en donde nosotros, viendo cosas que no nos parecían bien, el rey estaba en España, estaba preso en manos de Napoleón, ¿no es cierto? Y entonces la corte estaba en Cádiz y acá teníamos un virrey que estaba representando un rey que estaba preso y entonces el pueblo dice, bueno, no, esperen, que nosotros somos los dueños de la república. Así que bueno, simplemente piensen mucho esto, pidamos mucho a Dios y les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.